A través de Radio La Voz de la Costa, el Servicio de Salud Osorno presenta Conectados con tu Salud, un espacio semanal de promoción, prevención y difusión que busca acercar a la comunidad las conductas saludables y los programas de atención primaria en la provincia de Osorno. Conectados con tu Salud, ya se inicia. Muy pero muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Conectados con tu Salud. Este es un programa del Servicio de Salud Osorno y su Departamento de Atención Primaria a través de Radio La Voz de la Costa. Como todas las semanas, saludamos y agradecemos su preferencia a quienes a esta hora nos sintonizan en toda la provincia de Osorno. Les saluda en la conducción el periodista Felipe Guerrero. Les recordamos que en Conectados con tu Salud cada semana estamos acompañándolos con interesantes temas e invitados. Esto con la finalidad de acercar a la comunidad las conductas saludables y los diversos temas de salud que a usted le interesan. Antes de pasar a nuestro tema de hoy, le recordamos que la pandemia sigue presente, por lo que debemos seguir manteniendo todas las medidas de autocuidado que nos indica la autoridad sanitaria. Y antes de ir con el entrevistado que tenemos hoy, nos piden acá pasar un pequeño aviso, en particular para la comunidad de San Juan de la Costa. Les cuento que la directora del Hospital de Misión San Juan de la Costa, Futazruca Lahuenche Cumbapumó, la señora Marlene Muñoz, está invitando en el marco del programa de promoción de la salud a un Traf Quintu. Esto se va a realizar el día viernes 22 de abril desde las 10 horas en el frontis de este hospital tan bonito que está en esa comuna. Así que está pasado el aviso para que usted ahí corra la voz, por favor. Bien, pues le cuento que en el capítulo de hoy vamos a conversar sobre enfermedades respiratorias, un tema por supuesto muy en boga, además de la pandemia ya con la llegada de la temporada fría, ¿no? Para ello nos acompaña el referente de salud respiratoria del Servicio de Salud Osorno, Mario Apurto. Buenos días, Mario. Hola, buenos días, Felipe. Mucho gusto. Gracias, Mario. Mario, comencemos por contarle a la gente cómo está este contexto, cómo se espera que sea esta situación para este invierno en la enfermedad respiratoria acá en la provincia. Bueno, en realidad, como ustedes saben, siempre el invierno, producto del frío, asociado a la contaminación ambiental en nuestra ciudad y la circulación viral que aumenta, siempre es un periodo de preocupación especial respecto a cómo se va a dar la demanda de consultas, sobre todo en el ámbito respiratorio, como bien dices. Y la verdad es que para este año el contexto es un poquito más especial y algo distinto a lo que estábamos acostumbrados. Ya básicamente para este año la mirada es que, aparte de seguir conviviendo con este virus SARS-CoV-2 del COVID, además se espera efectivamente que haya una circulación importante de otros virus que estos últimos 2 años prácticamente estuvieron ausentes, que es el virus de influenza, el virus BRS, que es el virus respiratorio sincicial, que afecta más a niños principalmente, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que considerar esta coexistencia de estos virus, más también, o favorecido también por el aumento de la movilidad de las personas que se va a dar en este periodo, ya el inicio de clases, todo como que ha vuelto a cierta normalidad, por lo tanto eso también incide en que haya más riesgo de transmisión de distintas patologías respiratorias causadas por estos virus. Entonces, en general, se ha planteado un escenario que podría darse distintas alternativas, pero lo que más está llevando como la iniciativa en este momento es pensar en un marco donde va a haber una mayor cantidad de consultas respiratorias, principalmente en el ámbito infantil, ¿ya? O sea, se espera una alta consulta tanto en las urgencias como en los establecimientos de salud de pacientes pediátricos por consulta respiratoria. Y eso obviamente también debería generar un aumento en las hospitalizaciones ya en este mismo grupo. Y en el caso de los adultos se espera que la consulta se mantenga más o menos estable, pero hasta el momento siempre ha sido un poquito alta. Entonces el escenario debería ser una moderada alta consulta en adultos, pero sí una alta consulta a nivel pediátrico. Qué importante lo que nos está explicando Mario. Mario, tú nos nombras que van a probablemente convivir 3 virus, por así decirlo, ¿no? Que es el COVID, está la influenza, está el virus sincicial. Para quienes nos escuchan, para las madres también, los adultos mayores, ¿cómo podemos diferenciar sus síntomas para al menos tener una idea de lo que pudiera venir? O sea, en general la sintomatología a veces es un poquito difícil de diferenciar, se confunden mucho pensando que
En general estos virus que yo te mencionaba son los más importantes, pero de hecho en la vigilancia epidemiológica que llevamos semana a semana ya estamos viendo que además está circulando junto con influenza, virus respiratorio sincicial, tenemos por ejemplo virus para influenza también circulando. Ya eso es lo que se ha visto en las últimas semanas en la vigilancia epidemiológica. Entonces en general muchos de estos cuadros a veces inician con lo que se llama rinorrea, que para que la comunidad entienda es mucha congestión nasal y que en fondo se genera esta congestión y que va corriendo la secreción nasal. Y algunos tipos de afecciones como dolor de garganta y generalmente lo que se llama una ira alta, una infección respiratoria alta. Entonces se compromete más nariz, garganta. Pero algunos de estos virus potencialmente, sobre todo por ejemplo un virus influenza, un VRS, pueden causar consecuencias graves y podemos terminar también con un paciente ya con dificultad respiratoria, con mucho malestar general y algunas situaciones más complejas que después hay un momentito también la idea es poder mencionar cómo reconocer esos síntomas más graves. Mario, antes de pasar a lo que tú me estabas comentando, me imagino que en este contexto es muy importante la campaña de vacunación contra la influenza que está comentando recién, ¿no? ¿Qué nos pueden comentar de eso? Sí, bueno, como medida de gestión para toda esta contingencia de invierno, uno de los pilares fundamentales, podríamos decir, de las tres grandes estrategias, uno de los pilares fundamentales es la prevención, ¿ya? Y el abordar la contingencia de invierno con el inicio de la campaña de vacunación influenza, de hecho, es una de las estrategias más potentes que existen desde el punto de vista, justamente como mencionaba, de prevención. Ya es una estrategia más costo efectiva, es una estrategia que llega a un amplio grupo de la población y por lo tanto el efecto que genera es bastante importante. Entonces, bueno, ahora, claro, está iniciando la campaña. De hecho, la vacunación ha avanzado a distintos niveles acá en las distintas comunas de la provincia. Y eso es algo que también se va monitoreando, que va a cargo de una colega que ve el programa justamente nacional de inmunizaciones. Y en general, la cobertura a nivel de región de los lagos va un poquito más baja a la nacional, pero Osorno específicamente sí está por sobre esa cobertura. Entonces, hasta el momento, digamos, en este inicio de campaña, las coberturas son buenas. Sin embargo, hay algunas comunas que hay que reforzar la vacunación, como Río Negro, por ejemplo, San Pablo, y en algunos grupos específicos. Hemos visto ahí, de acuerdo al monitoreo que comparten desde el Programa Nacional de Inmunizaciones, que algunos grupos, por ejemplo, de embarazadas, todavía va lento la vacunación. En algunas comunas, algunos grupos de adultos mayores también va lento. Entonces, eso es importante ir reforzando y enfatizando la importancia de la vacunación. Bueno, usted ya sabe, ¿no? Hay que vacunarse contra la influenza, sobre todo los grupos de riesgos. Cualquier cosa a través de Salud Municipal usted puede buscar la información. Respecto a las consultas de urgencia, Mario, ¿cómo está el contexto hoy y cómo se avisora? Mira, hasta el momento tuvimos una situación bien atípica que fue un aumento importante de consultas de causa respiratoria durante el mes de febrero principalmente, ¿ya? Pero básicamente la mayoría estaba asociada a tema de COVID, la alta circulación del virus SARS-CoV-2. Como en este momento la situación epidemiológica por COVID ha ido a la baja, esta consulta ha tenido una tendencia a estabilizarse, ¿ya? Por lo tanto, estas últimas semanas ha bajado y está estable, pero se espera que en la medida que ya empiece a haber más frío, aumente la contaminación ambiental y empiece de nuevo a haber esta mayor movilidad y ahora con el tema de, por ejemplo, de que hay que seguir preocupándose que justamente en los espacios muy confinados o de hacinamiento igual hay que usar mascarilla. Por lo tanto, si en algún momento se transgrede eso, efectivamente también hay más riesgo de transmisión y eso podría generar un aumento de consultas y de hospitalizaciones. Habitualmente, años prepandemia, cuando teníamos esta situación, se veía un aumento básicamente mediados de mayo en adelante, ¿ya? Entonces, por eso estamos alerta de ir monitoreando cómo va eso. Pero hasta el momento ahora se mantiene estable la consulta respiratoria en este momento. Sí, es importante mencionar y recalcar lo que tú comentas, Mario, ¿ah? Lo que ha indicado la autoridad sanitaria es que la libertad con la mascarilla puede ser en espacios abiertos, no así en espacios cerrados, y en espacios abiertos siempre y cuando haya la distancia física que se recomienda. Mario, continuamos con el tema de las enfermedades respiratorias. Aparte de las que tú nos comentaste, ¿hay algunas otras enfermedades más frecuentes de invierno? Sí, bueno, en general, mira, la mayoría de las enfermedades que se registran son lo que se denominan iras altas, que en fondo son a veces desde el resfrío común hasta una faringitis, rinitis, sinusitis, ya las típicas amigdalitis, ya
una asociación ahí, faringoamigdalitis, par de laringitis que ya suelen aparecer también, que son generalmente de origen viral. Entonces, ese es como el gran volumen de consultas. Sin embargo, hay otras mayormente preocupantes que son, por ejemplo, sobre todo en el caso de los niños pequeños, ya estamos hablando de lactantes, sobre todo las bronquiolitis, ya que pueden causar una obstrucción bastante severa y algunas incluso requerir un manejo un poquito más agresivo, ya sea en una sala IRA con hospitalizaciones abreviadas o, si no hay una buena respuesta, incluso hospitalizaciones. Y ya en niños más grandes, las bronquitis. Obviamente siempre está la presencia de neumonías, que también es un tema complejo tanto en niños como en adultos, sobre todo en poblaciones de riesgo, ya adultos mayores, niños más pequeños, donde una neumonía, si no es manejada y tratada a tiempo, puede generar la muerte también. Entonces, por eso que hay una preocupación importante respecto a efectivamente también poder hacer una campaña comunicacional potente y educar a los padres o a los cuidadores, estos adultos mayores sobre todo, en qué momento poder consultar también para que la consulta sea oportuna y en qué momentos también podemos tener una resolución del cuadro solo con cuidados caseros, con los cuidados generales, porque muchas de estas iras altas, como la rinitis o los resfríos comunes, sobre todo, en general no requieren una consulta ni de urgencia ni una consulta en establecimientos. Son procesos autolimitados que van a pasar durante un par de días solamente con buenos cuidados en la casa. Perfecto, Mario. Si me das un momento, porque para quienes a esta hora se vienen sumando a la sintonía de Radio La Voz de la Costa, les cuento que estamos presentando un nuevo capítulo del programa Conectados con tu Salud. Hoy estamos conversando sobre enfermedades respiratorias con el referente en este tema del Servicio de Salud Osorno, don Mario Aburto. Mario, continuando con este tema no tan en boga, tan importante en este contexto. Hay algunas estrategias, me imagino, que se dan desde salud para abordar este tema. ¿Cuáles son ahí los factores o pilares más importantes? Sí, como te decía, bueno, la estrategia más potente tiene que ver con la prevención, ¿ya? Y ahí, como digo, enfatizar en la importancia de la vacunación anti-influenza en este caso. También para los adultos mayores o algunos niños en riesgo, la vacunación neumocócica, que también previene mayor complicación y mortalidad por ciertas neumonías, ya también es un tema relevante. Siempre es importante una campaña comunicacional, como te decía, potente en poder educar a las personas respecto a condiciones que pueden favorecer la protección frente a estas enfermedades. Y entre ellos está, por ejemplo, ahora con toda esta reactivación de las actividades, tanto en la atención primaria de salud como a nivel de especialidad, tiene que ver con mantener, por ejemplo, los controles de salud al día, las enfermedades crónicas de base que muchas personas tienen, lograr mantenerlas en un estado de control, ¿ya? De control desde el punto de vista de la situación clínica de esa enfermedad, que estén estables, que en el fondo implica asistir a los controles, seguir los tratamientos de acuerdo a lo indicado, no olvidarse, por ejemplo, de ir tomando los medicamentos indicados para estas condiciones, generando algunos cambios de hábito en estilos de vida. Obviamente, por ejemplo, en el caso de los niños pequeños, es importante en las casas no fumar dentro del domicilio, no exponerlo a contaminantes ambientales, que pueden ser, por ejemplo, también otros tipos de humos, de leñas, de parafinas de repente, ya que todo eso puede implicar alguna complicación, o sea, genera un riesgo de hacer enfermedades respiratorias. Entonces, en general, también evitar los cambios bruscos de temperatura, el tener cuidado siempre con el tema del lavado de manos frecuente, ya en el momento de que iniciamos alguna sintomatología respiratoria, igual cuidarse y cuidar a los demás. Ahí es necesario, por ejemplo, toser o estornudar tapándose la nariz o la boca con el codo principalmente, o usando pañuelos desechables que sean de un uso y se eliminen. O si estamos enfermos efectivamente y salimos no sé, a comprar o algún lugar, ahí tener cuidado también, y ahí sí es necesario usar una mascarilla para proteger también al resto y no andar expulsando más virus para evitar un poco la exposición del resto de las personas que nos rodean. Y como decía también, de alguna forma poder mantener estas conductas que hemos aprendido con el COVID, de la desinfección de ambientes, como digo, el lavado de manos frecuente es muy necesario, ventilar los espacios cerrados, ¿ya? De alguna forma también, si tenemos días muy contaminados, sobre todo las personas que ya tienen una patología de base, tener cuidado, por ejemplo, con la actividad física en esos días, porque mientras más volumen de contaminación ingresa, también genera mayor riesgo de desencadenar alguna enfermedad. Siempre en el ámbito de la prevención, Mario, hay cosas, entre comillas, caseras que uno pudiera hacer. No sé, por ejemplo, tomar jugo de naranja, vitamina C, ¿eso también sirve?
Sí, bueno, todo lo que es una alimentación balanceada en general sirve para muchas cosas. Alto consumo, por ejemplo, de vitamina C a través de los alimentos, de antioxidantes, todo eso favorece también que nuestro sistema inmunológico de alguna forma responda mejor frente a estas posibles infecciones. Por lo tanto, también es un tema relevante, ¿ya? Aquí tenemos otro tema también muy, muy, muy importante. ¿Cuándo debemos ir a la urgencia en caso de enfermedad respiratoria? Bueno, un poquito antes de pasar eso, un tema que quería relevar también como prevención esencial y un poco a lo que tú ibas, para el desarrollo del sistema inmunológico también es muy, muy relevante, por ejemplo, en el caso de los lactantes, lo que es la lactancia materna exclusiva. Ya que eso también no se le olvide a las mamitas, que no hay ninguna leche, ninguna fórmula, por más cara, específica que sea, que reemplace la lactancia materna. Entonces eso también es fundamental recalcarlo. Qué importante eso, ¿no? Claro. Ahora, con respecto a cuándo consultar una urgencia, bueno, ahí es un tema bien importante, ya tenemos que un poco educar a la comunidad en aprender a identificar, como te decía, qué señales son importantes de observar para poder ir a una urgencia. Muchas veces nos pasa que nuestros servicios de urgencia, unidad de emergencia hospitalaria o servicios de urgencia de atención primaria se nos colapsan. Y al analizar las consultas, uno ve que la mayoría son consultas de iras altas, que te digo que en general la mayoría de las iras altas, 90% o más, son cuadros autolimitados, o sea que en el fondo van a pasar solos, no requieren mayor medicación y básicamente son cuidados generales. Que es un poco volver a esta costumbre que tenían las personas de más edad, nuestras abuelitas, que siempre nos hidrataban mucho, nos cuidaban, y eso era suficiente. Entonces, en general, eso se puede manejar con buenos cuidados en el domicilio, una buena hidratación, el mantener cierto reposo, el dar una alimentación, como digo, balanceada, no exponer o eliminar los factores de riesgo que podrían agravar eso, ¿ya? Y básicamente con eso no debería haber mayor complicación. Ahora, cuando sí es necesario consultar, ahí depende un poco también de la edad de las personas. Entonces, por ejemplo, especial énfasis tienen que tener las mamás, por ejemplo, de los pequeñitos, ya un niño que ha sido prematuro o que son menores de 3 meses. Muchas veces siempre como que el principal o la principal preocupación de los padres es que, si el niño tuvo fiebre o no tuvo fiebre. La fiebre es importante, ¿ya? Pero no hay que olvidar que la fiebre también es un mecanismo de defensa que se genera en el organismo, que es una respuesta frente a esta enfermedad. Pero lo particular de los niños pequeños, sobre todo menores de 3 meses o prematuros, es que muchas veces en infecciones severas no hacen fiebre, ¿ya? Entonces no hay que confiarse solo en la temperatura, hay que observar otras cosas. Lo más importante siempre de todo es observar si hay dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria, ¿cómo la puede observar una mamá en su niño? Principalmente porque el pequeño, al respirar, se nota un movimiento normal de las costillas, es como que el espacio entre las costillas se hundiera un poquito, o la respiración es más rápida de lo habitual, ya que los papás van viendo a la medida que lo cambian, se acostumbran un poco a observar cómo respira el niño, y a la medida que ven que esa respiración es rápida, sin que esté jugando, sin nada de esfuerzo, o se empieza a hundir las costillas, o a subir mucho la guatita, a inflarla cuando respiran, ¿ya? O empieza a aletear la nariz, como a abrirse las alas nasales. Eso es preocupante, ¿ya? Entonces, si se observa eso y el niño está en reposo y todo, eso sí es un motivo de consulta importante. Y lo otro es el estado general del niño, siempre avisa por su estado general. Los pequeñitos en general que están muy somnolientos, dejan de estar activos como vigil, o empiezan con mucha irritabilidad, o no comen, rechazan el alimento. El niño que rechaza el pecho, eso también es un signo relevante de estar siempre pendiente y en caso de esas situaciones poder consultar a tiempo, ¿ya? Ahora en niñitos más grandes en general uno también observa otras cosas. A veces se notan los silbidos al pecho, ruidos respiratorios, dificultad para dormir. A veces niños más grandes empiezan con dolor al respirar o vómito. Entonces esos son signos que sí nos indican que hay que consultar. Bueno, para los padres y madres que nos están escuchando, estos son consejos muy, muy, muy importantes para que estén atentas ahí a sus niños pequeños. Antes de pasar al otro tema, Mario, expliquémosle a la comunidad qué significa la sigla IRA. Bueno, IRA, cuando hablamos de IRA, es una infección respiratoria aguda, ya que en el fondo es algo que se da en un momento, tiene una duración también de un cierto periodo y después desaparece. Que a diferencia de las crónicas, son enfermedades que se mantienen de por vida y que se pueden mantener controladas. Por ejemplo, una IRA es una neumonía, una bronquitis, como digo, que en algún momento se inicia, pero se espera que después termine o con un tratamiento se logre cortar la enfermedad.
cambio, una enfermedad crónica, estamos hablando de un asma, de otras enfermedades que se mantienen, digamos, durante el curso de vida. Esa es la diferencia. Perfecto. ¿Qué pasa con los adultos, Mario? Bueno, Adultos mayores. En el caso de los adultos mayores, también hay que tener mucho ojo porque en general, por ejemplo, un adulto, bueno, la factibilidad de ello es que pueden expresar mejor lo que sienten. Entonces, claro, el adulto también puede haber fiebre, decaimiento, pérdida de apetito, dolor al respirar, también ruidos respiratorios, mucha tos persistente que puede dar con secreciones o no. Pero también hay que poner atención con los adultos mayores. Los adultos mayores también es un grupo particular donde no siempre hacen fiebre. Entonces también hay que tener ojo con eso. El adulto mayor muchas veces se empieza a desorientar, empieza a estar muy somnoliento. Ya es como que alguien activo, pero de repente se queda ahí sentadito y está como dormitando mucho. También hay que poner atención. O si tiene una patología crónica de base, por ejemplo, es diabético o algo, o hipertenso, de repente empiezan a tener descompensaciones de esas condiciones y eso también nos indica que podría estar cursando con algún tipo de infección, ¿ya? Y lo otro importante es básicamente como digo, la desorientación. O sea, un adulto que está activo, que conversa y todo, que en algún momento se empieza a desorientar, eso también es un signo de alerta, ¿ya? Y obviamente aquel que empieza como a sentir que se le aprieta el pecho, que empieza a tener dificultad para respirar, sensación de ahogo, mucha tos persistente, también debe acudir a una atención médica. El llamado ahí es ir primero al centro local, ¿no? Sí, o sea, cuando hay una condición de que es una tos, que empieza a haber secreciones, probablemente que hay un cierto malestar general, uno puede ir a un establecimiento de salud con una hora programada. Ahora, si efectivamente siento que estoy ahogado, que no puedo respirar, o que me empiezo a desorientar, o a tener ya, por ejemplo, una coloración azulada en la boca, en los dedos, eso ya amerita una consulta de urgencia, ¿ya? Perfecto. Desde la red asistencial, Mario, ¿cómo se están preparando? Me imagino que hay estrategias ministeriales para el invierno. Sí, hay varias estrategias. Una tiene que ver con la vigilancia justamente de estos virus, monitorear las consultas respiratorias, tanto en la atención primaria como en las urgencias, ver la ocupación y disponibilidad de camas, que también es importante en caso de requerir hospitalización. Si es así, se hacen gestiones de traslados, por ejemplo, de pacientes al resto de la red. Por ejemplo, tenemos un programa de ventilación mecánica en domicilio. Hace poco sacamos 2 niños desde el hospital base, que en el fondo son pacientes que requieren ventilación mecánica, entonces a veces tienen que estar en una cama de cuidados críticos, de cuidados intensivos. Entonces también podemos, cuando ya son estables y son crónicos ventilatorios, los podemos sacar con otra modalidad de ventilador al domicilio y dejar esas camas disponibles para frente a una situación de contingencia. Y ahí, bueno, complejizar camas, aumentar o reforzar las áreas más críticas, que suelen ser siempre las urgencias, el área de hospitalizados, disponer los insumos necesarios para seguir vigilando la circulación de virus, tanto en laboratorios, por ejemplo, ¿ya? Y obviamente ir viendo otras estrategias. Probablemente va a venir una vacunación de una 4ª dosis de COVID o tal vez una 5ª dosis. Estamos reactivando la atención en la atención primaria, en las salas IRAERA también, para que los pacientes crónicos respiratorios puedan ir a sus controles y mantenerse controlados y evitar de alguna forma el riesgo de exacerbaciones. Bien, estamos entrando ya a la parte final del programa. Bueno, hemos hablado de varias claves, ¿no? Vacunación, prevención, atención a los síntomas y la red, por supuesto, se está preparando ya. ¿Qué alternativa tenemos si es que tengo la duda de ir o no a la urgencia, Mario? Bueno, siempre está la alternativa de Salud Responde, ya que el número telefónico 600-360-7777, que funciona 24 horas del día, todo el año. Básicamente uno puede llamar ahí, es como una llamada local básicamente, y es atendido por profesionales de salud. Entonces, a medida que hacen una entrevista, ver cuál es la situación que genera esta consulta, ellos también pueden orientar a la persona respecto a decir, mire, esto no es tan complejo, puede acudir a su CEFAM, por ejemplo, el día de mañana, o si detectan que la situación es mucho más compleja, ellos pueden decir, no, tiene que en este momento acudir a una unidad de emergencia, por ejemplo. O si ya fuera algo mucho más complejo, ellos también hacen el enlace para comunicarse, por ejemplo, con el 131 y derivar una ambulancia ya si se requiriera por una situación más de riesgo vital. Entonces es una alternativa también donde, aparte de hacer las consultas, los pueden orientar hacia qué establecimiento acudir, porque además manejan la información de toda la ciudad, entonces saben, de acuerdo al domicilio del usuario que llama, cuáles son los centros de salud más cercanos que tiene. Perfecto, Mario. ¿Alguna última reflexión, llamado que quieras hacer respecto a las enfermedades respiratorias que se vienen en este invierno, Mario?
No, básicamente reforzar, como digo, las medidas de cuidado general y prevención. O sea, como digo, siempre el lavado de manos, el ser respetuoso con los demás y no andar esparciendo virus, sino que en la medida que se tose o estornuda, contener eso, ya sea con el codo, con pañuelos desechables, eliminarlo. En espacios hacinados también es importante seguir con el uso de la mascarilla, ¿ya? Porque ahí sí, en las altas aglomeraciones de público, efectivamente hay mucho riesgo de que se transmitan más virus y por lo tanto sí es importante en esa situación mantener el uso de mascarilla. Obviamente un uso adecuado, irla cambiando cuando esté húmeda o esté sucia, ¿ya? Y eso, a fondo siempre mantener los cuidados y frente a situaciones que se puedan manejar en casa, también priorizar los cuidados en casa. Agradecemos y despedimos al referente de salud respiratoria del Servicio de Salud Osorno, don Mario Aburto. Muchas gracias, Mario. Y así estamos terminando un nuevo capítulo de Conectados con tu Salud. Recuerde usted seguir en la sintonía de Radio La Voz de la Costa. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana con nuevos temas e invitados. Que tenga una excelente semana. A través de Radio La Voz de la Costa, el Servicio de Salud Osorno ha presentado Conectados con tu Salud. Un espacio semanal de promoción, prevención y difusión en conductas saludables y los programas de atención primaria en la provincia de Osorno. Para volver a escuchar Conectados con tu Salud o revisar información relevante, puedes hacerlo en las redes sociales del Servicio de Salud Osorno y si tienes dudas con respecto a tu salud, puedes llamar a Salud Responde 600-360-7777. Conectados con tu Salud. Regresa el próximo lunes.